Hola, la semana pasada dejamos unas preguntas pendientes. Esas preguntas no eran para formular una respuesta concreta y enviarlo, sino más bien para despertar la motivación y el interés, para que ahora podamos explicar por qué nosotros nos preocupamos por esto del condicionamiento en el aprendizaje fisiológico. Básicamente, la respuesta tiene que ver a cómo el doctor Ascuaga se vale de esta investigación de Pavlov sobre el condicionamiento para explicar ese proceso de aprendizaje fisiológico en los primeros momentos de la vida y en la etapa prelingüística fundamentalmente. Nosotros ya hablamos de los dispositivos básicos del aprendizaje y estos están vinculados justamente con estos procesos iniciales. Para poder entender este aprendizaje fisiológico, primero definimos lo que es un reflejo incondicionado, que sin duda todos ustedes lo conocen, lo deben haber visto en su estudio secundario. El reflejo incondicionado es una respuesta que en cualquier circunstancia provoca un estímulo determinado en los individuos que pertenecen a una misma especie. Estos reflejos incondicionados vienen con nosotros cuando nacemos. En todas las especies tenemos estos dispositivos, estos reflejos incondicionados que nos permiten la sobrevida. Por esta definición, nosotros podemos reconocer los reflejos incondicionados alimenticios, defensivos, sexuales, que sirven para la reproducción, de orientación, para poder ubicar alguna fuente de peligro que pudiera aparecer en un momento. Y en el hombre y en otras especies también el reflejo incondicionado social. Es decir, todas las especies que somos gregarias buscamos, así como la persona humana, buscamos el contacto con otros de nuestra misma especie. Este reflejo incondicionado social es fundamental para el desarrollo de la etapa prelingüística. Entonces, habiendo definido ese reflejo incondicionado, vamos a ver ahora cómo se produce el condicionamiento o reflejo condicionado. El reflejo condicionado es una respuesta particular de un organismo determinado que va a aparecer ante una determinada señal o estímulo del ambiente y que se expresa con una conducta de respuesta obligada. Este condicionamiento requiere un cierto tiempo para que se produzca este aprendizaje. Y existen requisitos fundamentales que justamente en esta investigación pavloviana se descubren. Yo necesito de un estado de excitabilidad óptima. Ese estado de excitabilidad óptima es lo que me va a permitir a mí un aprendizaje fisiológico, un condicionamiento en este momento. Un estímulo neutro para que a partir de ese estímulo neutro se desencadene la respuesta y la repetición en el tiempo que va a permitir justamente con el reforzamiento que aparece como estímulo incondicionado, que esa conducta determinada, que esa respuesta determinada se sostenga en el tiempo. Es fundamental que aparezca como reforzador de esta conducta o de esta respuesta el estímulo incondicionado. Por eso es que destacamos el reflejo incondicionado social, porque este va a ser fundamental en la etapa prelingüística de la comunicación del niño. También es importante tener en cuenta en este proceso que es el condicionamiento, el concepto de inhibición. Y aquí la inhibición es importante tener en cuenta que estamos hablando de la inhibición
inhibición en el proceso de condicionamiento. Entonces, justamente esto es lo que a veces genera un poco de confusión. La inhibición supone la supresión de esa respuesta ante una interferencia que aparece en el proceso de condicionamiento. Entonces, en la inhibición vamos a reconocer una inhibición incondicionada y una inhibición condicionada. Como estamos hablando del proceso de condicionamiento de aprendizaje como respuesta, es que vamos a tener en cuenta que esa inhibición incondicionada es pasiva, es externa al proceso de aprendizaje. Por ejemplo, puede aparecer una inhibición protectora o de sobrelímite. Puede aparecer una inhibición generalizada de sueño. Es decir, en ese proceso de condicionamiento, si la actividad del aprendizaje está generando un esfuerzo excesivo para ese sistema nervioso, se va a producir un bloqueo, una inhibición, para justamente proteger a esa corteza cerebral. En cambio, la inhibición condicionada, es decir, la que forma parte del aprendizaje fisiológico, es activa, es interna al proceso de condicionamiento, pero es externa al individuo, en el sentido de que no es de protección. Esa inhibición condicionada puede definirse como una inhibición de extinción, es decir, aquella que va a intervenir para que desaparezca definitivamente una respuesta, o una inhibición diferenciada, en donde se va a jerarquizar una respuesta y no otra, o una inhibición vestigial. ¿Por qué decimos esta inhibición vestigial? Porque en muchas ocasiones nosotros, en nuestro desarrollo, en la ontogenia, tenemos determinadas respuestas o determinadas conductas que han sido inhibidas en el tiempo. Sin embargo, quedan las huellas némicas como vestigio de esa respuesta. Quizás se hace difícil comprenderlo en este momento, pero cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos una segunda lengua, recuperamos sonidos que producíamos en los primeros momentos de nuestro juego vocal del balbuceo, que fueron descartados porque no pertenecían a nuestra lengua. Sin embargo, al aprender otras lenguas, podemos recuperar esto que quedó como vestigio, como huella anémica en nuestra corteza cerebral. Este proceso de inhibición es muy importante para favorecer el aprendizaje fisiológico. Tenemos que entender que este aprendizaje fisiológico, a partir de esa inhibición, va a significar un proceso activo de nuestras neuronas y que justamente se expresan por un potencial de la misma altura, pero exactamente inverso al de la excitación. Favorece un proceso de aprendizaje fisiológico siempre y cuando sea complementaria de la excitación. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el proceso de aprendizaje fisiológico es tan necesaria la estimulación como la inhibición. ¿De qué? ¿La inhibición de qué? Por ejemplo, si un individuo se encuentra sobreestimulado por demasiadas fuentes visuales o auditivas, los procesos excitatorios e inhibitorios van a generar una desorganización del sistema nervioso. Si esa persona, por ejemplo, está en un momento de negativa excitabilidad, está excesivamente cansado, está excesivamente hambreado, no va a poder producirse un aprendizaje. A esto va lo del equilibrio de los procesos de excitación e inhibición. Por eso se vuelve complementario.
Entonces, vamos a encontrar en esta inhibición a la inducción positiva y la inducción negativa. La inducción positiva es cuando una inhibición es reforzadora de una respuesta excitatoria, favorece el aprendizaje. En cambio, una inducción negativa se da cuando la excitación tiende a profundizar la inhibición de manera tal que impide el aprendizaje. De este modo, entonces, entendemos cómo este aprendizaje fisiológico en un primer momento va a ser fundamental para la comunicación inicial del niño en la etapa prelingüística.